Vamos a la siguiente historia. Vivo en Osuluama, en Veracruz, allá en las tierras del cultivo, dice. Hace varios años estaba trabajando como mesera en el pueblo cercano. Regresaba a casa de trabajo después de un turno de tarde, probablemente eran como las 11:30 de la noche. Tomaba la carretera secundaria porque era un fin de semana festivo y no quería que me atropellara un conductor ebrio. Iba caminando a casa del trabajo, así que no había bebido ni una gota ni estaba bajo ninguna sustancia ilícita. Generalmente cuando manejaba por esa ruta no veía otro automóvil, después de salir de la ciudad especialmente a esa hora de la noche. Es por eso que consideré que esos caminos eran la prueba de estúpidos, o a prueba de estúpidos más bien, de conductores ebrios, de turistas, de gente que no supiera la ruta, de accidentes y todo eso. Pero esta noche no fue una excepción e incluso con las multitudes navideñas había estado conduciendo durante 30 minutos sin ver ningún automóvil. Estaba ahí, todo tranquilo y en solitario, a unos 8 kilómetros de llegar a la casa, cuando de repente apareció una sombra con forma de algo parecido a lo que era un canguro. Estaba así, literalmente, rebotando frente al camino junto a mí. Era bastante grande, como de unos 2,5 metros, y estaba como agachado en lugar de pararse derecho como lo hacen ellos. No recuerdo si las patas se movían o no, pero recuerdo haber visto el contorno, la cabeza cuadrada, las grandes orejas de mula y la larga cola delineaban perfectamente. Pero lo extraño es que no veían al canguro correcto, sino que veía la sombra nada más. Eso evidentemente era imposible, porque ¿cómo iba a ser sombra si mis luces del automóvil estaban iluminando hacia el frente? ¿Qué era esa sombra? ¿Qué era esa estructura? Ahí en la zona hay diferentes granjas y de repente hay animales exóticos en el área, por lo que no estaba descartado que alguien pudiera haber perdido un canguro. Pero esto era solamente una sombra que parecía ser de 3 dimensiones. No podía estar ya a más de 5 metros del carro y seguía siendo una sombra a pesar de que las luces estaban en luces altas. Seguía saltando a través del camino y traté de ver hacia dónde se dirigía, pero eran las 11:30 de la noche y estaba muy oscuro, así que lo perdí en la oscuridad. Nunca supe de qué se trataba. No sé, pero parecía un canguro fantasma, por así llamarlo. Alucinante. Bueno, y ahorita vamos a los comentarios al final de los relatos. Vamos al siguiente relato. Acuérdense de darle clic a la campanita para que les lleguen los avisos de cuando estamos enviando relatos, ¿ok? Ya que están suscritos, le dan clic a la campanita y bueno, pues ahí los espero. Vamos a la siguiente historia. Esta sucedió en los años 80. Dice, cuando una noche larga la niebla se cernía sobre la carretera que conectaba al León con Lagos. Era la primera vez que conducía ese tramo tan temido conocido como la Curva del Pato. Esa curva es muy conocida por ser el lugar de un gran número de accidentes con trágicas consecuencias, donde han perdido la vida muchas personas. A pesar de ir ahí, se veía un gran número de cruces que incluso daban el aspecto de ser parte de un pequeño cementerio. Decidí enfrentar mis temores esa noche y acepté dejar un cargamento urgente. Ajusté bien el cinturón de seguridad, asegurándome de que estaba listo para cualquier eventualidad. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba por la carretera en medio de la densa niebla. La visibilidad era mínima y el silencio era bastante. Era interrumpido de repente por el motor nada más, pero de ahí para adelante era eso y el viento. Al acercarme a la temida curva, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente recordaba las historias que había escuchado, pero decidí mantener la calma y concentrarme en el camino. Mis manos sujetaban finalmente al volante y mis ojos no se apartaban del camino ni por un segundo. De repente, como si de la nada surgiera, sentí una extraña presencia en el aire. Parecía como si algo invisible me rodeara. Una fuerza inexplicable que intentaba tomar el control del camión. De repente sentí como si quisieran jalarme hacia un lado o hacia el otro. Mis músculos se tensaron y mi instinto me decía que algo no estaba bien. Entonces ocurrió. El volante comenzó a moverse por sí solo, girando con fuerza hacia un lado.
Mi corazón se aceleró y mis manos luchaban por mantener el control. No lo permitiré, me dije a mí mismo con determinación. Con todas mis fuerzas contrarresté el giro del volante y logré enderezar el camión. La lucha entre la fuerza misteriosa y mi propia voluntad eran intensas. Era como si estuviera peleando contra lo invisible. Finalmente, después de unos angustiantes momentos, la fuerza cedió. Mi camión seguía su rumbo por la carretera recta, dejando atrás la curva maldita. Respiré aliviado, sabiendo que había vencido a aquella extraña influencia. Una semana después, otro compañero cruzó la misma curva maldita, pero su suerte no fue la misma que la mía. Su tráiler se volcó y lamentablemente perdió la vida. Fueron tantos los accidentes de ese lugar que eliminaron la curva. Ahora han hecho un tramo distinto para evitar esa curva peligrosa. Imagínense ustedes, y creo yo que todos alguna vez hemos conocido algunos de estos lugares, ¿no? Donde hay zonas con mucho accidente y que luego suelen pasar cosas extrañas verdaderamente alucinantes. Pero vamos a la siguiente historia, vamos a ver de qué trata. Dice la persona: vivíamos en el campo por un camino de grava a unos 5 kilómetros de la carretera hacia Veracruz. Mi mamá y yo habíamos salido de compras cuando, de regreso, vimos una luz roja y una luz atravesar el camino, así nada más. De repente se detuvo en medio de la carretera y mientras esto sucedía, mi mamá se detuvo el auto y empezamos a observarnos entre nosotros y hacia todos lados. Era como si esta luz estuviera flotando justo a unos metros de nosotros. Iba hacia arriba, bajaba y así estaba. Recuerdo haber pensado, esto no puede estar pasando. Lo más impresionante es que no era de esas luces inmensas, tipo ovnis y cosas, sino era una luz pequeña. Era más bien del tamaño como de una pelota de tenis. Esto sucedió durante 20 segundos seguiditos, así, sin que nos parecieron muy largos, evidentemente. Y luego, esa luz se disparó al cielo. Se fue rápidamente, fue realmente extraño. No estoy seguro de qué se trató, pero esa no es la parte extraña. Mi madre tuvo un derrame cerebral esa noche. Estoy bastante seguro de que lo que vimos tuvo que ver con ese asunto. A menudo me pregunto si lo que sucedió le provocó este evento a mi madre o si eso que llegó a verse era simplemente una señal de que algo estaba por venir. Todo lo que sé es que estábamos en esa ocasión en medio de la nada, que apareció esa luz roja extraña. Nunca volví a ver luces así de ningún tipo. Estaba hasta ese momento pues siendo muy escéptico ante los misterios. Pero a partir de ahí me di cuenta que hay cosas simplemente inexplicables. Me pregunto qué pasa cuando estas luces, que ahora ya entiendo se llaman orbes, aparecen. Varios amigos y compañeros me han dicho que estas luces también aparecen cuando las personas han fallecido, de color azul, rojo, amarillo, blanco, etc. Vamos a la siguiente historia y al final comentaremos sobre esta situación. Dice la siguiente historia. Mi relato comienza en la casa de campo de mi tío materno, que recientemente compró un granjero en el pueblo justo al lado de la ciudad donde vivía. Debido a algunos problemas financieros que enfrentaban en el año 2013, este granjero había vendido esa casa de campo a mi tío. Fue ahí para pasar mis vacaciones, fui yo, después del examen, dice la persona, de primer trimestre. Fui con mi madre, con mi hermano menor, con la intención de que, bueno, pues simplemente estuviéramos descansándonos, refrescándonos un poco. Se sintió bien estar ahí. Los primeros días iba todo muy bien, lejos del mundo ajetreado, horarios de universidad y todo ese tipo de cosas. Tenemos una casa bastante grande en la ciudad, pero yo me sentía más feliz en esta casa pequeña en medio del campo. Solía sentarme en la terraza por la mañana y sentir la ráfaga de brisa pasar por la cara. Podía escuchar el canto de los pájaros. La población alejada del pueblito pues no era de más de 500 personas, así que era raro ver a alguien por ahí.
Era una experiencia realmente nueva para mí. Literalmente nunca había estado tanto tiempo en el campo. Mi tío viajaba a la ciudad regularmente, ya que su tienda estaba ahí como a unos 9 kilómetros. Conducía la tienda por una carretera estatal. En el segundo día de nuestra estadía me sucedió el incidente. Mi tío, como de costumbre, se fue a la tienda a las 8:30 am para poder estar ahí hasta las 9, ya que es un conductor lento, pero su motocicleta se descompuso y en medio del camino tuvo que empujarla hasta el taller mecánico del pueblo cercano. Luego llamó a casa y le pidió a mi tía que viera si el vecino le podía prestar su auto. Desafortunadamente el vecino no estaba en esos momentos, así que mi tía le dijo a mi tío que volviera a casa antes de que anocheciera, pero él se negó y dijo que se las arreglaría, que ya estaba a la mitad del camino, y le dijo a mi tía que no se preocupara. Por la tarde volvió a llamar mi tío y ahora me habló y me pidió que lo recogiera en la tienda a las 9 de la noche y me dijo la ruta. Como ya conocía la forma de ir y llegar a la ciudad y que todo lo que tenía que hacer era ir por la carretera estatal, no era gran cosa, así que le dije que sí. Media hora antes de las 9 fui a la casa del vecino, que ya había llegado. Me presenté y le platiqué la situación de mi tío y le pedí el favor del carro y me dio las llaves. Me preguntó si quería que me acompañara, pero le dije que no y le agradecí por preguntar. Pero me fui sin saber qué horror me esperaba. Recogí a mi tío y luego fuimos al pueblo donde estaba su motocicleta. Desafortunadamente el taller mecánico ya estaba cerrado. Preguntamos y alguien nos dijo que cerraban el taller a las 8 p.m. Estábamos decepcionados y regresamos rumbo a la casa. En nuestro camino de regreso, mientras conducía, la ruta estaba completamente vacía. El camino apenas era visible. Conducíamos lentamente debido a la luz tenue del automóvil bastante viejo que nos prestó el vecino, y lo que vi todavía me da escalofríos. Había un campo al lado del camino, del que había un árbol de tamarindo. No más lejos del camino era claramente visible, pero ahí había una mujer de pie debajo de él, con un traje que era totalmente rojo y tenía la cabeza cubierta con una especie de rebozo apuntando con un como pico. De repente nos apuntó con su mano hacia mí como pidiendo ayuda. No sé por qué, solo estoy diciendo lo que parecía. Yo me detuve impulsivamente, aplicando los frenos de repente. Mi tío preguntó que qué pasa y simplemente le dije que la mujer estaba pidiendo ayuda. Miró alrededor y preguntó qué mujer, y señalé ella. Mientras tanto, ella comenzó a caminar hacia nosotros. No sé por qué no sentí ninguna amenaza hasta ese momento. Entonces mi tío me dijo que prendiera el auto inmediatamente y que arrancara y me dirigiera a la casa. Pero yo estaba como en trance, que no lo escuchaba, y le pregunté qué le pasaría a esa mujer. Me gritó como un loco y me dijo que me largara de ahí y manejara lo más rápido que pudiera. E hice lo que me dijo esta vez. Esta vez, confundido por el cambio repentino en su comportamiento, llegamos a casa y lo primero que hizo fue gritarme frente a todos los miembros de la familia. Me sorprendió y mi madre le preguntó por qué le gritas así. A lo que mi tío le narró todo el incidente a mi madre, y le pregunté qué hice mal. Y él dio una respuesta muy simple: pudiste verla, pero yo no pude. Fuera lo que fuese, eso no era humano, me dice. Y entonces, bueno, pues hasta ese momento entendí que era una trampa, que algo, una entidad, estaba de alguna manera queriendo aprovecharse de nosotros. Quería que nos detuviéramos por algún fin, con alguna razón que probablemente no sea buena. Alucinante esta historia. Y bueno, pues vamos a la siguiente, ¿no? Vamos a la siguiente. Dice: el miércoles pasado, mi esposo y yo tuvimos que salir de la casa por un rato. Fuimos a la ciudad, cenamos, compramos algunas cosas en la tienda y decidimos regresar a casa. Necesitábamos regresar y recargar el auto antes de salir a la ciudad, pero se nos olvidó. Sugerí que nos detuviéramos en alguna gasolinera en la ciudad antes de salir a la autopista.
La última gasolinera a la salida de la ciudad era una pequeña y espeluznante. Dice, está bien cuidada, bien iluminada y limpia, pero por alguna razón nunca me pareció estar del todo bien. Algo me decía que había algo extraño en esa gasolinera. Entonces Miguel se detuvo en la bomba y yo corrí adentro para usar el baño, y justo cuando terminé de secarme las manos, alguien sacudió el pomo de la puerta y golpeó suavemente. Abrí la puerta, pero no había nadie. Supuse que la señora debió haber corrido al baño de hombres de al lado desesperada. ¿Quién no ha hecho eso una o dos veces? Me encogí de hombros y volví al coche. Mientras salíamos del estacionamiento, Miguel me dice, algo extraño sucedió con este auto mientras estabas en el baño. Un tipo de la bomba detrás de nosotros también vio cómo sucedió. Le pregunté qué había pasado y me dijo que mientras echaban gasolina, la puerta del pasajero se abrió por completo. Luego, el auto se sacudió un poco como si alguien se hubiera sentado ahí. Miguel, afuera del auto, estaba apoyado y asumió que me había subido yo. Que me había subido yo al auto sin que él me viera. Hasta que se inclinó y miró por dentro, la puerta estaba abierta, pero el coche estaba vacío. El hombre que estaba en la bomba detrás de nuestro auto estaba mirando la puerta del auto, luego a él y Miguel se miraron el uno al otro por un segundo, luego ambos volvieron a mirar la puerta y Miguel se acercó y cerró la puerta. El otro hombre terminó por cargar el combustible de su vehículo y se fue a toda prisa. Justo después de que se marchara, regresé al coche. Era como si a partir de ahí tuviéramos un pasajero junto a nosotros. ¿Quién se había subido al coche? ¿Y cómo era posible que hubiera abierto la puerta? Incluso que se hubiera modificado el peso del automóvil. No sabemos por qué, pero en esa gasolinera algo extraño sucede. Bueno, pues ahí están, ¿no? Los relatos de carreteras que ya extrañaba, poder platicar unos relatos de estos. ¿Cuántas cosas no pasan en las carreteras? Es alucinante, pero pareciera que son, pues sí, como un portal, digamos, a los misterios, donde de repente ciertas carreteras suelen tener encuentros bastante raros, bastante extraños. Si tienes un relato que compartir, ahí en la descripción está nuestro correo electrónico para poder contarlo aquí. Estamos constantemente recopilando de libros, de internet, de los que ustedes nos envían, recopilando relatos para contarlos aquí a la comunidad. Muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por suscribirse. Acuérdense de darle clic a la campanita. Nos vemos en los siguientes relatos. De nuevo, muchísimas gracias y esperemos pronto estar en vivo. Vamos a estar combinando de repente en vivo, de repente grabado, pero cuando es grabado lo ponemos en estreno para que tengamos chat en vivo, ¿ok? Entonces siempre va a haber chat, nomás que hay veces estoy en vivo, hay veces lo grabamos por la tarde y luego lo publicamos, ¿ok? Buenísimo, pues un abrazo, que estén muy bien, hasta pronto.